Hola, muy buenos días, buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido un bendecidísimo día jueves y hoy vamos a estudiar un tema que es sumamente importante, sumamente necesario para cada uno de nosotros, que es la reedificación y la restauración de nuestro corazón. Reedificación se refiere a muros de protección de nuestro corazón. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, la palabra nos instruye para que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y además el corazón es donde mora el Espíritu Santo en nosotros. En el Antiguo Testamento, Jerusalén era el lugar en el que Dios escogió en todo el mundo para que su presencia estuviera ahí. Hoy, la presencia del Señor está en el corazón de todos nosotros los creyentes. Así como los israelitas tuvieron que reedificar los muros de Jerusalén después de que salieron del exilio en Babilonia, así nosotros necesitamos reedificar también los muros de nuestro corazón después de salir de la vieja manera de vivir. El libro de Nehemías trata de la restauración de los muros de Jerusalén y aplica para la restauración de los muros de nuestro corazón. En el capítulo número 3 del libro de Nehemías está especificado el orden en el cual los israelitas que regresaron del exilio, los judíos que regresaron del exilio, restauraron los muros de la ciudad. Y ahí nos habla de 11 puertas que tenía el muro de Jerusalén que necesitaban ser restauradas. Esas puertas, cada una de esas puertas y en el orden en el que están mencionadas, nos hablan de las puertas que necesitamos levantar para guardar nuestro corazón. La descripción de las tareas de construcción no sigue un orden improvisado, sino un orden bien definido que nos indica las etapas de los procesos relacionados con nosotros en la vida cristiana. La parte más importante de nuestro ser interior es nuestro corazón. La palabra nos habla mucho acerca del corazón. Por ejemplo, en Proverbios 23:7 nos enseña que conforme nosotros pensamos de sí mismos en nuestro corazón, así vamos a vivir. Y como ya mencioné, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por el otro lado, Jesús también nos da una lección en cuanto a lo que contamina al hombre. Él nos enseña que no es lo que comemos lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, de la boca. Porque lo que de la boca sale del corazón, y del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los adulterios, las mentiras, los homicidios, etcétera. De tal manera que eso nos habla de la importancia del corazón. Por el otro lado, la palabra en Jeremías capítulo 17, versículo 9, en relación al corazón del hombre no convertido a Cristo, habla de que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y en Génesis capítulo 6 nos habla de que el corazón del hombre todo el tiempo está pensando hacia el mal, pero del hombre no regenerado. Ahora bien, cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, una parte de ese corazón es transformado y ahí viene a ser morada el Espíritu Santo, pero hay otra parte de nuestro corazón que va a ir siendo transformada por el poder del Espíritu Santo gradualmente. Dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso es importante que guardemos nuestro corazón, porque en la medida en la que guardamos nuestro corazón, en esa misma medida nuestro corazón va a ir siendo transformado. Por el otro lado, hay un dato muy importante en cuanto a los muros de Jerusalén. En la antigüedad, una ciudad que no tuviera muros era una ciudad que estaba absolutamente desprotegida. En la antigüedad, los reyes
reinaban sobre ciudades. Eran muy pocos los reyes que reinaban sobre imperios, generalmente era sobre ciudades. Y había una época del año en que los reyes de cada ciudad salían a saquear las ciudades vecinas, las ciudades de sus enemigos, de tal manera que una ciudad sin muros era una ciudad que estaba expuesta a que vinieran los enemigos y entraran a saquear. De la misma manera, nuestro corazón, si no tiene vallas de protección, si no tiene muros, está accesible a que el enemigo venga a robar, matar y destruir. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 10, que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo nos protegemos de esa búsqueda del enemigo para destruir, robar y matar? Lo hacemos a través de que los muros de nuestro corazón estén bien solidificados, bien reconstruidos. Y como ya mencioné, el capítulo 3 del libro de Nehemías nos habla nos da una ruta de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que se corresponde con los muros de nuestro corazón. No es un orden improvisado, no es un orden al azar, es un orden, como vamos a ver, es un orden bien definido y definido por el Espíritu Santo, porque la inspiración de la palabra viene del Espíritu Santo. Si bien Nehemías fue el que la escribió, la inspiración de la palabra viene del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, a través de ese recorrido, nos está diciendo cómo necesitamos reconstruir nuestro corazón, de tal manera que vamos a entrar sin más al orden de esas puertas. La primera puerta que nos encontramos en el capítulo 3 del libro de Nehemías es la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas tiene que ver con nuestra salvación. Usted y yo no podemos comenzar a reconstruir los muros de nuestro corazón a menos que seamos salvos. ¿Por qué? Porque la reconstrucción de los muros de nuestro corazón es un asunto espiritual, y el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque deben ser percibidas espiritualmente. El hombre natural tiene los ojos cegados para que no les resplandezca la luz del evangelio. Por lo tanto, él no puede entender la necesidad de guardar su corazón. Por eso la salvación es la primera puerta que usted y yo necesitamos atravesar para que nuestro corazón comience a ser reconstruido. Antes de conocer al Señor, nosotros éramos como ovejas sin pastor, pero una vez que Él nos encontró, entonces pasamos la puerta del redil, que es la puerta de las ovejas, como dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, versículos del 1 al 10, Jesús es la puerta del redil y las ovejas entran por la puerta, y entonces nos convertimos en ovejas de su rebaño, de su propiedad. En Juan capítulo 10, versículos del 3 al 4, la palabra de Dios dice: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. La salvación es la conversión. Entre muchas otras cosas, la salvación implica la conversión de cada uno de nosotros en ovejas de Cristo, y como ovejas de Cristo necesitamos seguirlos. La salvación implica tres cosas. En primer lugar, un nuevo nacimiento que equivale a una regeneración espiritual. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cuando se refiere a las cosas viejas, se refiere a todas las cosas que están en el corazón, que corresponden a la vieja manera de vivir. Y como ya mencioné, algunas de ellas van a cambiar inmediatamente y otras cambian gradualmente. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. También la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, cuando Jesús está hablando
con Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo le pregunta, entonces tengo que volver al útero de mi madre y volver a nacer, y Jesús le dice no, y le explica, el que nace del Espíritu es aquel que va a ver el reino de Dios, y el que nace del agua y del Espíritu es el que va a entrar en el reino de Dios. Y ese nacer del Espíritu, ese primer nacer del Espíritu, equivale a la salvación, mientras que nacer del agua y del Espíritu equivale al discipulado, equivale al crecimiento, a la maduración, al perfeccionamiento del creyente. Entonces, la salvación implica, como ya vimos, un nuevo nacimiento, una regeneración espiritual. Y esto tiene muchísima importancia. ¿Por qué razón? Mucha gente que no le ha entregado su vida a Cristo tiene la idea de que si se convierten en cristianos, o que unos tienen la idea de que para convertirse en cristianos, en primer lugar, tienen que dejar sus vicios, tienen que dejar de lado sus pecados, tienen que dejar de lado un montón de cosas, y les es muy difícil. Por el otro lado, hay otros que piensan que convertirse a Cristo, una vez convertido, entonces tienen que dejar esas cosas. Pero es porque ignoran acerca de la regeneración espiritual. Es cierto que el paso de ser una persona inconversa a una persona conversa implica una transformación. Esa transformación no la obramos nosotros, esa transformación no es por nuestra fuerza de voluntad, no es por nuestro esfuerzo. Esa transformación es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo, la palabra nos dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese comenzar la buena obra en nosotros es la regeneración espiritual, y el continuar esa buena obra es la transformación de nuestra manera de pensar, sentir, etcétera, de nuestro carácter en el carácter de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo Jesús. Así que lo único que nosotros necesitamos, no tenemos la obligación de dejar cosas, no tenemos que cambiar cosas para ser cristianos. Simple y sencillamente la palabra de Dios dice que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Y eso qué significa? Abrir nuestro corazón al Señor, reconocer nuestra necesidad de Él, reconocer que sin Él nuestra vida no va a mejorar, que sin Él nuestra vida no es todo aquello que anhelamos que sea, y pedirle su ayuda. Y eso no requiere ni de una iglesia, ni de una ceremonia, ni de una oración especial, solo requiere abrir nuestro corazón. Así que si usted me está escuchando el día de hoy y todavía no le ha entregado su vida a Cristo, este es para la reconstrucción de su corazón, este es el momento de hacerlo. La palabra de Dios dice que busquemos al Señor mientras Él puede ser hallado, y también la palabra dice que si nosotros le buscamos a Él, Él nos va a recibir, no nos va a echar fuera. Así que ese es el primer paso, es la salvación, que requiere esa regeneración espiritual, que la hace el Espíritu Santo. No es obra nuestra, no es el resultado de nuestro esfuerzo, es una transformación del corazón que obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Lo siguiente que vamos a comenzar a experimentar es la guianza del Espíritu Santo y hambre y sed de la palabra. Esa nueva naturaleza necesita ser alimentada, y el alimento de la nueva naturaleza viene del agua, que es la palabra, y viene también de la comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a ir llevando, nos va a ir guiando en ese caminar para que cada día vayamos teniendo más comunión y más conocimiento, más comunión con Él y con la palabra, y más conocimiento de la palabra. Y también va a establecer una transformación en nuestro corazón que nos va a llevar a comenzar a caminar en el camino de la obediencia. Recordemos lo que leímos en Juan 10. Dice la palabra que si somos ovejas de Cristo, entonces escuchamos su voz y le seguimos. Y eso es algo natural que el Espíritu Santo va a producir en cada uno de nosotros.
Así que lo primero que necesitamos es la salvación, y la salvación implica una transformación interior, implica que el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros para sacar cosas viejas de nuestra vida y sustituirlas por nuevas. Va a comenzar a dirigirnos a la comunión con Él, a la comunión con la palabra y en el camino de la obediencia al Señor. Esa es entonces la primera puerta. La segunda puerta que necesitamos cruzar o reconstruir es la puerta del pescado. Es la segunda puerta que aparece en el capítulo 3 del libro de Nehemías, la puerta del pescado. ¿Y qué pasa con el pescado? El pescado es un pez que ya fue sacado del agua. Y el pescado, cuando es sacado del agua, necesita ser limpiado. Necesita que se le quiten las escamas, que se le quiten los órganos interiores, las espinas, etcétera. Jesús, y esto nos habla de la limpieza inicial del Espíritu Santo en nosotros, de esa transformación de la que hablaba en cuanto a la salvación, esa primera transformación que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones. Jesús fue en busca nuestra y nos pescó. Y nos trajo a la salvación. Una vez que nos trae la salvación, entonces comienza nuestra limpieza inicial y comienza la obra del Espíritu Santo a limpiarnos, a transformarnos. Y por el otro lado, también sucede algo interesante, que también de ser pescados pasamos a ser pescadores de hombres. Y eso habla de testificar. Cuando el endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5 es liberado por Jesús, Jesús inmediatamente le dice: ve a tu tierra, ve a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Esa transformación que el Señor hace en nuestros corazones nos lleva a una situación de gozo, de enamoramiento, de un primer amor hacia el Señor, que nos lleva a compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Recordemos que también la palabra de Dios nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y como en nuestro corazón hay algo nuevo, novedoso, algo que está produciendo gozo, paz, que está produciendo bendición, bienestar, etcétera, no solo vamos a ser limpiados como pescados, sino que nos vamos a convertir en pescadores de hombres. Y eso es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 19. Dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y también en Marcos capítulo 1, versículo 17 nos dice lo mismo. Ese ser pescadores de hombres comienza por dar testimonio de lo que Él hizo en nosotros. Entonces ya pasamos la puerta de las ovejas, que es la puerta de la salvación, de la regeneración espiritual, del nuevo nacimiento, de las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, de una nueva e incipiente forma de comunión con nuestro Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. La segunda puerta es la puerta del pescado, que implica el ser limpiados en una limpieza inicial de todo lo viejo, de todo lo de la vieja manera de vivir, y el comenzar a dar testimonio a otras personas de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. La tercera puerta que aparece en el capítulo 3 del libro de Nehemías es la puerta vieja. Y la puerta vieja significa dejar atrás las cosas de la vieja manera de vivir. La palabra en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, dice que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad. Este es un trabajo conjunto entre el Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo usa ese entusiasmo, ese nuevo corazón, esa nueva alegría de vivir, esa nueva orientación en nuestras vidas para comenzar a quitar todas las cosas de la vieja manera de vivir que nos llevaban al pecado. El gusto por el pecado, la búsqueda, la esclavitud del pecado, todo eso va desapareciendo, se va quedando atrás y vamos siendo transformados de momento en momento por el Espíritu Santo a través de la palabra. Implica este paso de la puerta vieja, implica la necesidad de renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, la palabra dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, como ya mencioné, en la puerta de la salvación, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todas son hechas nuevas es ese proceso gradual que el Espíritu Santo hace en nosotros a través de la comunión con Él y a través de el conocimiento de la palabra, que va renovando nuestro entendimiento, va cambiando nuestra manera de pensar, de manera que nos alejemos de las cosas de la vieja manera de vivir y nos revistamos de las cosas de la nueva manera de vivir conforme a Dios. Es un proceso en el cual nosotros hacemos una parte, pero el Espíritu Santo hace la mayor parte, que es la de transformar nuestro corazón. El Espíritu Santo va poniendo el querer como el hacer, de dejar las cosas viejas de la vieja manera de vivir y de interiorizar las de la nueva manera de vivir. Entonces, en la tercera puerta es la puerta vieja, es la puerta que implica la renovación de nuestro entendimiento, y la renovación de nuestro entendimiento implica el cambio de pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones, acciones de la vieja manera de vivir, por lo que nos enseña la palabra de Dios. Es un proceso gradual, es un proceso de transformación del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero que requiere de usted y de mí que busquemos la palabra y la comunión con el Espíritu Santo, porque eso acelera el proceso. Entonces, y además la renovación de nuestro entendimiento es algo que a usted y a mí nos conviene. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, recordemos lo que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestro entendimiento es necesaria para que usted y yo podamos vivir en esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué implica? Implica el cumplimiento de los planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Implica que llevar nuestra vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Implica vivir cada día nuevos y mayores niveles de vida abundante, de vida plena, de vida próspera, de vida en bienestar, de vida eterna, de la vida de Dios en nosotros. Implica nuevos niveles de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza en nuestras vidas, y todas esas son cosas que usted y yo necesitamos. Miren, hay algo importante, y es que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y eso qué implica? En primer lugar, implica
el entendimiento de que después de esta vida terrenal hay algo más, que hay una eternidad en primer lugar. Pero en segundo lugar, también implica el anhelo de ser una mejor persona, de tener una mejor familia, de vivir una mejor vida, de tener una mejor situación de vida, de vivir en un mejor país, de vivir en un mejor lugar. Todo eso son anhelos de la eternidad. Son pequeñas semillas que Dios ha establecido en nuestro corazón cuando Él sembró eternidad en ellos. ¿Para qué? Para que le busquemos, para que vengamos a Él y podamos ir creciendo a disfrutar de esas cosas, no hasta la eternidad, sino a partir del momento en que tenemos nuestro encuentro con Él y somos salvos. Y todo este proceso de las puertas por las que vamos pasando en la reedificación y restauración de nuestros corazones nos llevan a experimentar esos nuevos niveles de vida abundante, de vida plena, de vida próspera, de vida en bienestar, de vida eterna. Recordemos lo que dice Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él quiere que nosotros tengamos vida en abundancia. También el Señor nos dice en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, Hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. En Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y Proverbios 4:18, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Todo eso nos habla de ir ascendiendo a nuevos niveles de bienestar, a nuevos niveles de plenitud, a nuevos niveles de vida abundante, en la medida en la que no solamente somos salvos, sino vamos dejando las cosas atrás, vamos permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya transformando, dejando esa vieja manera de vivir y asumiendo la nueva manera de vivir según Cristo, la vieja manera de vivir según el mundo y la nueva manera de vivir según Cristo. Entonces, la puerta vieja es una puerta, como todas las puertas, es una puerta clave que nos habla de la necesidad de renovar nuestro entendimiento. La puerta de las ovejas nos habla de la necesidad de la salvación. La puerta del pescado nos habla de la necesidad de la limpieza que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón cuando venimos a la salvación, y también de ese entusiasmo por compartir con las demás personas las cosas grandes que Dios está haciendo con nosotros. La puerta vieja nos habla de la renovación de nuestro entendimiento. De la puerta vieja pasamos a la puerta del valle, y la puerta del valle significa decisión y compromiso con Cristo. En la palabra de Dios, en el libro de Joel, nos habla del valle de la decisión, pero también en el Salmo 23, en el versículo 4, nos habla de un valle, nos habla del valle del valle de sombra de muerte. Y la palabra de Dios dice aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. ¿Y eso qué significa? Significa que la puerta del valle es la decisión y el compromiso de seguir a Cristo. El Salmo 23 nos habla de dos situaciones que pasan en nuestras vidas. Comienza el Salmo 23 diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas me llevará a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Todo eso implica un camino ascendente, implica un camino de bendición, un camino que nos gusta. Pero después en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, vamos a enfrentar dificultades. El hecho de que vengamos a Cristo y seamos salvos no implica que no vayamos a enfrentar dificultades. Y de la misma manera que viviendo en el mundo enfrentamos dificultades, en Cristo vamos a enfrentar alguna, con dos grandes diferencias. En primer lugar, que las dificultades que enfrentamos en el mundo no nos llevan a victoria. Las dificultades que enfrentamos en el mundo nos llevan a ansiedad, a estrés, a temor, a angustia, a frustración, a agotamiento, etc. Mientras que las dificultades que experimentamos en Cristo nos llevan a ser fortalecidos, afirmados, perfeccionados, establecidos, nos llevan a crecer. La palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 al 10, como ya había mencionado anteriormente, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y que los mismos padecimientos se van produciendo, los van enfrentando todos nuestros hermanos, pero que una vez que pasen esos padecimientos vamos a ser fortalecidos, afirmados, perfeccionados y establecidos en Cristo. Y la palabra de Dios también dice en 1 Pedro capítulo 5, capítulo 1, versículos 5 y 6, que si es necesario vamos a ser probados para que nuestra fe sea afirmada, sea perfeccionada como el oro. Y por el otro lado también la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 nos dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados para que su imagen sea formada en nosotros. Y por el otro lado, en Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39, también la palabra de Dios nos enseña que si estamos en Cristo, si somos salvos y estamos caminando en Él, en todas las cosas seremos más que vencedores. Y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, la puerta del valle implica la decisión y el compromiso con Cristo, de seguir a Cristo a pesar de las circunstancias dificultosas, y a sabiendas de que esas circunstancias dificultosas Dios nos va a dar la victoria y Dios nos va a sacar de ellas, no solo en victoria, sino en perfeccionamiento, en madurez, en fortaleza, etcétera. Así que ahí hay una gran diferencia entre la forma como enfrentamos o atravesamos las circunstancias difíciles en el mundo y la forma como las atravesamos en Cristo. En el mundo las atravesamos con pesimismo, estrés, ansiedad, angustia, frustración, agotamiento, mientras que en Cristo las atravesamos en victoria, en fortaleza, en madurez, en crecimiento, en aprendizaje, por un lado. Y por el otro lado también hay una gran diferencia. Las situaciones de nuestra vida, cuando no estamos en Cristo, al final del final, ya cuando pasemos a la eternidad, vamos a ir a un lugar de condenación, en tanto que estando en Cristo vamos a ir a un lugar de vida eterna. Así que la puerta del valle implica la necesidad de fortalecernos en la decisión y el compromiso con Cristo. Luego de la puerta del valle pasamos a la puerta del muladar. La puerta del muladar en realidad era la puerta por donde salía toda la basura de la ciudad de Jerusalén. Y la puerta del muladar lo que nos está indicando es la necesidad de sacar de nuestro corazón, de sacar de nuestra vida todo lo que es basura, todo lo que nos sirve para caminar con Cristo, todo lo que nos sirve para ir en esa vida en aumento que Cristo tiene para nosotros, todo lo que es un estorbo para nuestro avance en el Señor, todo lo que no está invitado a ir con nosotros en ese caminar del hombre nuevo, es decir, todo es un recordatorio de la necesidad de dejar atrás
todas las cosas viejas que nos están estorbando, la necesidad de sanar nuestra alma de los dolores, resentimientos, rencores, amarguras, de la vieja manera de vivir, y también de dejar atrás todas las mentiras, los razonamientos y los argumentos falsos que fundamentaban nuestra mala manera de vivir. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué son esas fortalezas, esos argumentos y esas altiveces? Las fortalezas son patrones de conducta, patrones de comportamiento que traemos de la vieja manera de vivir, patrones de comportamiento que nos llevaban al pecado, que nos llevaban a una vida egocéntrica, sin amor, los caminos que nos parecían derechos en nuestra propia opinión, pero que su fin es camino de muerte. Los argumentos son todos los pensamientos que nosotros utilizábamos para autojustificar o excusar esos pensamientos pecaminosos, y las altiveces son las mentiras que formaban esos argumentos, de tal manera que necesitamos la renovación de nuestros pensamientos, que la encontramos en la puerta vieja, para salir de toda esa basura que todavía pueda estar en nuestra mente, que todavía pueda estar agazapada en esas partes de nuestro corazón que todavía son perversas y engañosas más que todas las cosas, y salir de ellas para acceder a nuevos niveles de bendición, a nuevos niveles de transformación. Considerar como basura todo lo que se relaciona con la vieja manera de vivir, con la vida pecaminosa. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, la palabra de Dios Pablo escribe: ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo de la vieja manera de vivir y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren, vale la pena dejar las cosas de la vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque las cosas de la vieja manera de vivir no nos producían ni gozo, ni paz, ni amor, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad, ninguna de esas cosas. Al contrario, nos iba de mal en peor. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Si siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, y si siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar vida eterna. Por eso es importante salir de toda esa basura y de todas las cosas que apreciábamos como valiosas en la vieja manera de vivir, pero que nos separaban de Dios, que no nos llevaban a una vida de bendición, a una vida de bienestar, a una vida plena, sino que eran comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. También en Ezequiel, y en este proceso, no estamos solos. En este proceso el Espíritu Santo siempre está transformándonos, siempre está ayudándonos, siempre está fortaleciendo nuestro corazón, guiándonos, ayudándonos en nuestra debilidad. La palabra dice en Ezequiel capítulo 36, versículos del 24 al 31, dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Si leemos este pasaje detenidamente, todo lo que aquí sucede, esa transformación, es una obra del Señor. Ese dejar atrás las cosas viejas, tener por basura todo lo viejo, es que el Espíritu Santo va a establecer una transformación en nuestro corazón que nos va a llevar a aborrecer todo lo viejo. No es que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo sobrenatural. Es que el Señor lo hace a través de nosotros por su Espíritu Santo. El Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda en toda debilidad, y por el otro lado también la palabra nos enseña que cuando somos débiles entonces somos fuertes. ¿Por qué razón? Porque el poder de Dios se magnifica en nuestra debilidad. Todo es por gracia de Dios. Todo el proceso es por gracia de Dios, la salvación, la limpieza para que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas, el dejar atrás las cosas viejas, el decidirnos y comprometernos con seguir al Señor, el tener todas las cosas de la vieja manera de vivir por basura. Todo eso es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces necesitamos, para resumir por dónde vamos, necesitamos, para reconstruir nuestro corazón y restaurar nuestro corazón, necesitamos primero ser salvos, necesitamos ser limpiados de nuestras inmundicias, necesitamos dejar atrás las cosas viejas, necesitamos la decisión y el compromiso de seguir a Cristo, y necesitamos tener por basura todo lo que era la vieja manera de vivir. Y todo eso no lo hacemos solos, todo eso lo hace el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es el poder de Dios que viene a habitar en cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir en esa vida transformada, en esa vida plena, en esa vida abundante que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, mis hermanos, vamos a dejar la enseñanza del día de hoy aquí. El próximo martes, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, vamos a entrar a la segunda parte de esta enseñanza, a las 6 puertas que nos resta por estudiar para la restauración y la reedificación de nuestro corazón. Muchísimas gracias por conectarse. Que tengan una bendecida noche. Les recuerdo que estamos próximos al fin de semana y que la palabra de Dios nos enseña que no dejemos de congregarnos, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna para cada uno de nosotros. Así que hagamos la decisión de que este fin de semana de congregarnos en nuestras congregaciones, y les espero el próximo martes a las 7 de la noche para continuar con este estudio en la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga, que tengan una bendecida noche y unos bendecidos días de aquí del viernes al martes que nos volvamos a encontrar, y les mando a todos un abrazo muy fuerte. Bendiciones.